¿Por qué el vínculo entre arte y educación está tan vigente hoy en día? Creo que uno puede decir que sí y que no está vigente. Puede decir que el arte y la educación tienen o no relación. Se puede decir que por una razón o por otra. Pero es que en realidad hay un problema de fondo. No podemos decir que cuando decimos arte y educación o cualquier otro concepto importante que estemos invocando, estamos mencionando las mismas cosas y que se trata de conceptos casi que universales, pero así se usan en la cotidianidad. Uno puede estar hablando de fenómenos completamente diferentes e incluso opuestos cuando se usan estas categorías tan generales, arte y educación, y mucho más cuando se asocian con denominaciones, con categorías que han sido colonizadas por el sistema neoliberal, como educación de calidad o esta que es tan difusa y problemática como arte contemporáneo. A mi juicio, por ejemplo, lo que hoy llamamos genéricamente arte corresponde mucho mejor a lo que desde el siglo XIX se llama industrias del lujo. Esto no es un calificativo moral. En ellas, en las ferias, en las industrias del lujo en general, hay arte bueno, regular y malo, deseable e indeseable. Las industrias del lujo son una de las grandes creadoras de nociones de nacionalidad en la modernidad, y si las estudiamos, porque son estudiables, si miramos su naturaleza y sus dinámicas, podríamos tener una comprensión mucho más cercana de las condiciones políticas y sociales de nuestras prácticas hoy, que si siguiéramos usando estas categorías tan genéricas como arte y educación. En el campo de la educación hay un abismo muy grande, por ejemplo, entre los discursos de Freire sobre la educación popular, que son tan citados en el ámbito latinoamericano, y una declaración tan neoliberal como el documental de la educación prohibida, que está tan en boga en las redes sociales. No es posible reunirnos en una misma categoría y decir que estamos hablando de la misma cosa sin forzar sus propósitos hasta deformarlos. Creo que basta pensar en poner figuras juntas, como, para citar extranjeros, como Hans Hack o Jeff Koons, y suponer que es lo mismo. O que los principios que invoca la escuela pública en Bogotá, en las escuelas distritales, digamos, corresponden al mismo concepto que invoca un programa como Serpi lo paga, y que tienen las mismas lógicas. En esto no podemos imaginar que hay un consenso al cual podamos invocar. Siempre tenemos que volver al origen o por lo menos plantear nuestras definiciones para a partir de ahí construir planteamientos y discursos. De ahí viene toda esta insistencia que yo propongo en la historia, en la revisión de las perspectivas genealógicas como un requisito imprescindible para cualquier práctica artística que no pretenda ser simplemente algo ensimismado, que es algo muy común en este régimen de singularidad que vivimos, que ha sido impuesto por las instituciones del capitalismo tardío. Igual para cualquier práctica educativa que pretenda tener un efecto en relación con la justicia social y que renuncie, por lo tanto, a la idea de que su mayor valor es la de significar una estrategia bastante eficaz de ascenso social. Romper con esas categorías basadas en un pensamiento tan tosco, tan genérico, es muy importante. No todo oficio es malo, no todo comercio es malo, no toda autoridad es mala, no toda institución es mala. Hay que definir de qué estamos hablando.
Dicho esto, me parece que si a través del estudio colectivo y sistemático podemos rescatar lo que en las prácticas artísticas y educativas hay de experiencia y de pensamiento crítico, veremos que ellas son fases de la misma experiencia humana de construcción de sentido y por lo tanto tienen una afiliación directa. Pero también, y esto es muy importante, tienen sus especificidades que hacen indeseable que se fusionaran totalmente o que una subsumiera a la otra. En ese sentido, creo, el primero de los aspectos a tener en cuenta es que esta relación entre arte y educación necesariamente es de colaboración y de diálogo. Porque si nos ceñimos al sentido común actual, es claro que arte y educación, como lo definen los pensamientos institucionales hoy, no sé, las ferias de arte, las empresas educativas, por ejemplo, se trata de un vínculo necesario para la constitución de públicos acríticos y dependientes de la última moda. En los campos de las artes, me parece desde finales del siglo XIX se da un movimiento muy importante que es el de aproximarse a la institución universitaria. Desde mi punto de vista, este movimiento obedece a la inevitable relación entre arte y poder. Me parece que en teoría el de las instituciones del conocimiento sería el único poder que no solamente le permite a las prácticas artísticas ser ellas mismas, sino que se lo exigen. De hecho, en teoría lo que la universidad le exige a sus programas artísticos es construir pensamientos propios, rigurosos y sistemáticos, pues siguiendo obviamente las tradiciones académicas. Pero en teoría, la dificultad empieza cuando estas ideas abstractas se enfrentan con la realidad cruda. La academia representa intereses externos a ella, y eso no lo dice casi nunca. No es gratuito que una institución universitaria sea confesional en el sentido religioso o que represente determinados intereses de clase, y esto es muy común en las universidades privadas. En ese sentido tendríamos que referirnos a la universidad pública como el lugar por defecto del pensamiento universitario autónomo, laico y exento de intereses economicistas. Sin embargo, la política estatal dista mucho de respetar estos valores de la pedagogía moderna, es decir, pensamientos autónomos y críticos, laicidad, educación mixta en cuanto al género y la clase social, etcétera, que en teoría existen, pero que están sometidos hoy al imperio economicista del sistema neoliberal. Y me perdonan la cantaleta, pero es que el sistema neoliberal nos absorbe, nos rodea, nos marca permanentemente. No es posible pensar el destino del arte sin pensar en el destino del capitalismo, desde un punto de vista institucional, evidentemente. En este sentido, sí creo que la facultad es el sitio ideal para los programas de enseñanza de las artes, pero con cambios. Esos cambios tendrían que ver con la recuperación de los principios fundamentales de las vanguardias pedagógicas, la formación en los alumnos y sobre todo entre los profesores del criterio en oposición al gusto. El criterio se relaciona con el pensamiento autónomo, informado, trabajado críticamente y responsable en relación con sus planteamientos y con las consecuencias de sus acciones. El segundo, del gusto, se relaciona con la enseñanza por imitación de modelos prestigiosos o validados por el sistema de autoridades académicas. Este es el fundamento del sistema academicista y yo estoy totalmente convencido a partir de las investigaciones que he hecho que este modelo no ha sido superado definitivamente. Por otro lado, creo que una de las peores herencias academicistas ha sido la especialidad. Si bien el sistema académico nos enseñó mucho sobre cómo está conformado el mundo físico, en él perdemos de vista la integralidad de los fenómenos y por lo tanto de la experiencia.
Esto nos ha llevado a basarnos en categorías tan ficcionales como la propia separación arte y ciencia. El pensamiento de las disciplinas, tan necesario para una cierta idea de universidad, hizo algunos aportes importantes y en un cierto sentido es una necesidad. Nos salva de la absoluta relatividad y del todo vale, pero tiene unos límites que han sido desbordados históricamente y ha llevado al reconocimiento de nuestras especialidades a convertirse en barreras, prejuicios y armas de ataque y defensa contra la otredad. Por esta vía hemos llegado al culto de la singularidad que tanto daño hace a la posibilidad de pensarnos en común. Disciplinas, ¿por qué no? No las vamos a satanizar como a los oficios, como a la teoría, como a los gremios que hoy serían tan necesarios. Pero se trata de recuperar su sentido original que tiene que ver con la compleja y problemática noción de identidad.